Bueno, por supuesto que vamos a ir tomando todas las variables para que entendamos cómo es una ley o un procesamiento. Entonces, poder encuadrarlas para poder manejar decisionalmente la parte operativa de la repetición del elemento texturante en el espacio, ya sea bidimensional, como vamos a poner el ejemplo acá y veremos después tridimensional, o en el espacio tridimensional. Está claro que vamos a tomar una unidad texturante que es el círculo en la bidimensión y nosotros dijimos que eh, cualquier punto, cualquier elemento o la misma forma eh, que pertenezca a cualquier punto que pertenezca a esa forma, si nosotros definimos un intervalo, cualquiera de los puntos en la delimitante o en el interior de la forma, si es llena, va a sufrir el mismo intervalo en la operación de simetría. En una dirección, en dos direcciones o en tres direcciones es lo mismo. Entonces, si ustedes ven la figura de la izquierda, nos está diciendo que la variable repetición, eh, vamos a entrar a catalogar qué tipos de repeticiones hay. En este caso es la regular. ¿Qué quiere decir? Que en una dirección o en otra vamos a ocupar el mismo intervalo. Y la saturación y transformación de ese movimiento con ese elemento texturante nos define un campo texturado como el de la derecha. ¿Qué es lo que estamos entrando a ver nosotros acá? Y esto es importante verlo. Que está el elemento texturante, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a ese intervalo nos da una situación de intersticios entre intervalos que forma la textura también. Entonces estamos visualizando círculos con plenos blancos, estoy hablando de la figura de la derecha, círculos con plenos blancos sobre un fondo que es la bidimensión, en los cuales se visualiza el intervalo. Pero el intervalo no es solamente la distancia entre un punto y otro, sino las distancias en función de ese intervalo numérico van a ser los tipos de intersticios que nos van a dar y va a ser la textura final en forma muy particular en función del tema del intervalo. Seguí en la siguiente. Ya están pasados en el Facebook todas las obras que van a ver ahora. Ya se las pasé el miércoles pasado en un PDF. Están nominadas todas las obras. Esta es la Catedral Cristo de la Luz en California, Estados Unidos. Si ustedes ven, si nos ponemos justo en el centro no vamos a ver textura, vamos a ver un elemento objeto que es una sección de madera de tales dimensiones que se va trasladando a partir de un eje curvo en forma vertical. Por supuesto en las tres direcciones, estamos en X, en Y y en Z. Dependiendo, porque vamos a tener uno de los elementos de planchas de madera que se van a ir trasladando en el eje X, pero a partir de una curva XZ, perdón. Y a su vez vamos a ir trasladándolo en la dirección Y a todos estos elementos que nos van a formar texturales. Lo que acá me interesa es que a simple vista se ve una regularidad, ¿no es cierto? Un intervalo con las mismas características. Vayan viendo que esa textura con la iluminación desde afuera, ¿no es cierto? Desde afuera y no la de adentro, nos da situaciones de textura en donde el elemento texturante por momentos pareciera la luz o el intersticio es la plancha de madera como está en la parte de abajo, el listón de madera. Seguí, Florencia. Mire, Brian Ontiveros, no van a grabar las clases, lo expliqué al principio, se han pasado las otras clases, esto mismo
se da en los apuntes, creo que tienen que, después nos encontramos con parciales donde no son claros en los conceptos, entonces tienen que aprender a leer y en esta instancia escuchar y preguntar para evacuar dudas. Todo esto, estoy poniendo hasta los ejemplos en PDF de lo que estoy pasando, está en el apunte pasado a principio de año y en el PDF pasado el miércoles con todas las obras arquitectónicas de todos los temas, de textura, de textura y de variables morfológicas. Seguí. Bueno, acá vemos que hay una suerte de superposición de elementos texturales en función de su visualización hacia adentro o hacia afuera, que nos da una suerte de piel, y unas son soportes y otras son pieles hacia afuera y hacia adentro, con su textura determinada. Seguí, Florencia. Esta es la capilla y bueno, ahí se ve el elemento textural. Desde esta distancia sí se ve textura. Si yo me acerco van a encontrar el objeto. Entonces hay un límite de percepción de la textura que ya vamos a hablar, que es donde sí posibilita textura la visualización o no hay textura. Sí, Florencia. Bueno, cuando esa repetición es irregular, ¿no es cierto? Pareciera que fuera la misma textura y no lo es. Esto tiene una suerte de direcciones visuales, ¿no es cierto? Y movimientos en la misma textura. En este caso, los intervalos no son regulares, sino irregulares porque no cumplen la ortogonalidad que tenía el anterior. Entonces, en esta situación, hasta si nos vemos de lejos, el intersticio es el mismo, ¿no es cierto? Pareciera el mismo, pero acá hay suerte de corrimiento de la textura, lo cual nos hace una situación con mucho más movimiento. El intervalo es el mismo, pero en direcciones distintas, con angularidades distintas. Por tanto, la textura no es la misma. Seguí, Florencia. Esta es la misma capilla, la Catedral Cristo la Luz en California. Fíjense, uno podría decir que hay textura, pero arriba en realidad hay textura si yo la estoy viendo muy de lejos, pero ahí lo que estamos viendo es cómo es la repetición del elemento texturante en la curvatura superior. Pero en donde estamos viendo textura a esa distancia, medianamente, al ingreso de estos elementos verticales que están apoyados sobre el suelo, ¿no es cierto? Y ahí tienen una situación de un elemento texturante colocado en forma irregular, dando intersticios y movimientos en los cuales no se puede ver la linealidad, salvo la horizontal. Seguí, Florencia. Acá esto es una chapa metálica con los distintos, eso es muy característico, las chapas metálicas tienen improntas, tienen, no es el término, eh, marcas, tampoco es el término, pero en los cuales mecánicamente tiene una regularidad. La textura es la de abajo, ¿no es cierto? Que es similar a la de irregularidad que habíamos visto en segunda instancia. Seguí. Tenemos repetición discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una trama, la segunda, que ocupaba la totalidad y regularmente se daba. Pero acá, ¿qué está sucediendo? Se van repitiendo en la primera línea, supónganse. El círculo no se repite en la siguiente movimiento, pero sí se repite 3 veces seguidas, después no, 2 veces seguidas, después no, 2 veces seguidas, y así van repitiéndose en forma distinta en toda la situación. ¿Qué nos da? Situaciones de llenos y vacíos absolutamente distintas. Y acá ya no se compacta la superficie.
acá, lógicamente, pareciera que se entran a individualizar mucho más el elemento texturante que en los otros. ¿Por qué? Porque en los otros hay casi una superposición, ¿no es cierto? Hay saturación del espacio. Nos da ciertos movimientos de textura en la visión, y lo cual es bastante importante. Seguí. Esto es en el norte de España, en el País Vasco, es en un lugar que se llama Zumaya, es la costa. Estos son pliegues montañosos que en vez de plegarse horizontalmente, han quedado verticalmente, pero son absolutamente constantes, nada más que está la delimitación de la montaña y su desgaste, que nos da características de texturas, ¿no es cierto?, con distintos tamaños de elementos texturantes, pero todas tienen una dirección que es una al lado de la otra por el mismo pliegue geológico. Seguí, que se van a ver más grandes ahora. Ahí está más que claro, nada más que no es compacto, si no sería un volumen macizo. Acá se ve el elemento texturante, que son placas, son elementos bidimensionales. Pero lo más interesante de esto es que muchas veces las texturas tienen una textura adentro de la otra. Uno ve en líneas generales estos planos laminares de lámina, de superficie, que se van trasladando, contactándose unos con otros. Son discontinuos, pero a esta distancia yo veo textura, pero si yo me voy acercando, voy a entrar a ver cada una de las placas y ya no es textura. Voy a entrar a ver el objeto placa, el objeto texturante placa. Pero cuando me voy acercando se ve la otra constitución, la del grano de piedra. Seguí en la siguiente. Bueno, ahí seguimos viendo las placas. Seguí. Seguí. Ahí se elevan, se pierden, parece que las discontinuidades que tienen el piso. Cuando me acerco a la placa, ya no veo la placa. Veo una situación de discontinuidades, de puntos, que es el grano del mineral, de la piedra, con sus sedimentos que ha quedado pegado con otra textura. Fíjense, ya la textura placa no la veo. Profe, ¿Sí? quería preguntar, ¿cómo serían los intervalos en la repetición discontinua o no existen? No, es la no existencia del elemento. Yo tengo una repetición, por ejemplo, la visualizo en el ejemplo 1. Volvé para atrás, Sí, Florencia. sí, vuelvo a los puntitos para marcárselo. Sí, sí, sí. Al primero anda. Al primero. Ahí está. Ahí vemos que hay un orden y hay una totalidad de todas las repeticiones. ¿Vamos bien? Sí. Ponele que yo en la primer fila saque el segundo y saque el quinto y el sexto. Saco ese, el quinto, el sexto y el octavo, ponele. ¿No es cierto? Me saco, en realidad, al repetir es sí, no, porque la repetición es con ese intervalo. ¿Vamos bien? Lo que está es la ausencia, la repetición está porque están las distancias, ¿entendés? Las distancias están y se respeta elemento texturante con su intervalo. Pero después que he hecho yo todo esto, entro a sacar. Entonces la repetición es por ausencia. ¿Me explico? No entendí muy bien lo último. Mira, seguí con la segunda. Vamos a la repetición irregular. Ahí está, porque la otra está hecha en base a esta. Esta es una repetición que tiene un orden. Vos tenés un intervalo I entre la primera y segunda, que es la horizontal, y un intervalo R que está inclinado. ¿Vamos bien? Entonces me da una línea a la superior y la otra desfasada, de acuerdo a esto. ¿Eso lo entendés? Sí, sí. Bueno,
y me da esa textura. Ahora yo a esa textura digo no, pero no quiero que se visualice alguno de ellos para que la repetición en esta trama, que es la fundamental, la base, diga sí, no, no, sí, sí, voy eligiendo cualquiera y los voy sacando. La base es lo que está haciendo Florencia, mira. Ahora saltá uno debajo, ¿entendés? Bien. ¿Te queda claro? Vos Sí, ahora ves la estructura porque no se han movido. Han cambiado, no las he puesto, pero en las repeticiones sigue estando la estructura subyacente o el orden, siguen estando todos los elementos, porque está el elemento con su intervalo. No es que yo venga con la primera y ponga el quinto y no sé cuántos vayan entre uno y otro. ¿Me seguís? claro, o sea, como que ya existiría la estructura y ya existente se va como sacando esos elementos. Exacto, Bien. exacto. Es por la Bueno, ausencia, genial. exactamente. Muchas gracias, Pero profe. hago hincapié en esto. El intervalo está. Por eso el primero y el tercero de arriba tienen esa distancia. No es Bien. al voleo, ¿me entiende? Sí, sí, ahora sí, muchísimas gracias. No, no es nada. Entonces ahora me entienden cuando les digo lo de Sumaya, que la placa estaba más adelante, más atrás, pareciera que se moviera. No, habían ausencias de pedazos también, ¿me entienden? Volvé Florencia para adelante. Seguí nomás para adelante. Si podés, ¿no? Porque ya a esta altura. Ahí párate. ¿Se da cuenta ahí que yo lo que he hecho es lo que ha hecho Florencia recién operativamente? Ha ido sacando. Seguí Florencia. Eso, mira. Porque están, no se han movido. Ya está, Flor. Queda claro, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Bueno, ahora vamos a densidad. ¿Qué es la densidad? La repetición, acuérdense que era la forma o ley en la cual se trasladaba. En la bidimensión, en la tridimensión, respetando la ley. ¿Mm? ¿La densidad a qué se refiere? La densidad se refiere al aumento o disminución del intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que el elemento texturante del círculo queda en el tamaño. Porque, por ejemplo, yo les digo, a ver, 10 alumnos pónganse en el espacio, en un espacio, ubíquense en el espacio. Bueno, yo quiero que ahora el factor humano sea más denso. ¿Qué hacen? Se acercan, pero ustedes no han cambiado el tamaño. ¿Me están siguiendo? Entonces, esto es fundamental. Esto es fundamental porque de parcial ustedes tienen que visualizar qué está pasando. Entonces, si yo veo la figura en el plano izquierdo, la figura original que eran los tres triángulos con un intervalo y en el eje X y otro intervalo y igual, el de la izquierda, en el intervalo y X igual. Ese era el original. Yo veo ahora el de la derecha. ¿Qué ha pasado? ¿Las formas han cambiado? No. ¿Qué han pasado? Se han juntado. ¿Qué quiere decir eso? Que ha disminuido el intervalo. Siempre pongan el intervalo tomando el baricentro de la forma. Entonces se van a dar cuenta que de la cruz del círculo primero de la izquierda al segundo hay una distancia I. ¿No es cierto? Que evidentemente no es la misma I que hay de la cruz en los tres pegaditos. Señalalo, Flor. En los tres pegaditos, el I no es el mismo intervalo que el de la izquierda. ¿Lo ven? Es mucho más chico. Entonces, eso es lo que pasa. La densidad es cuando ustedes saturan de un elemento el espacio, pero no quiere decir que cambien
el tamaño del elemento texturante. Eso queda claro, ¿no es cierto? Si ven la figura de la derecha, las superficies texturadas, fíjense lo que con un intervalo, cómo cambia el campo texturado. Es otro y el elemento es el mismo. Volvemos a lo mismo. Qué importante que es el intervalo para saber a priori qué es lo que yo quiero tener del campo texturado resultante. Aunque no sea con exactitud, pero si yo digo, estoy contactando círculo y círculo, los intersticios van a ser menores. Si yo no contacto círculo con ese intervalo, el intervalo mayor, que es el de la izquierda, el intersticio va a ser importante en la visualización de la textura. Entonces, cuando el intersticio se reduce entre unidad texturante y en este caso se entra a contactar círculo y círculo en X y círculo en Y, me da una situación en donde fíjense cómo el campo texturado de la derecha parece que es más importante el intersticio que la forma, porque parece un plano cuadrado blanco con las texturas que parecen unas estrellitas. ¿Me van siguiendo? Y es la misma textura, nada más que variado con el de la izquierda, donde ¿cuál es lo fundamental en el de la izquierda? Al tener más intersticio, y se valora más el elemento texturante que es el círculo. En realidad, la textura no va separado el círculo del intersticio. El elemento texturante, finalmente, es el círculo con parte de ese espacio, dependiendo del espacio de los intersticios, dependiendo del intervalo. ¿Queda claro? Me dicen que sí. Espero que sea así. Bien. Sigamos a la otra diapo. Acá está. Eso que han visto comparativamente, en el que hay contacto pero más grande. Fíjense que ¿qué estoy acercando al hacerlo al tamaño más grande? A que ustedes puedan individualizar más el elemento texturante, por eso lo he puesto así, didácticamente hablando. Pero ¿dónde se perdía el nivel de objeto? Y en el anterior, volvé al anterior. El de la derecha, señalar. Ese de la derecha es el mismo que estoy mostrando ahora, después. Entonces, pero fíjense que acá el elemento fundamental en el anterior era como la estrellita, no se veía el círculo. Pero este aquí, que la distancia o límite de percepción de esa textura, ahora es distinta. ¿Por qué? Al agrandarse el tamaño quiere decir que yo estoy más cerca del objeto. Entonces ya entro a visualizar más el círculo. Sigue siendo textura y entra a rivalizar ahora como figura fondo. ¿Cuál es el elemento texturante? ¿El intersticio o el círculo blanco? Y estamos en duda. ¿Y de qué depende eso? De la distancia de visualización de la textura. De donde ustedes están viendo, a ver, si lo están viendo en un celular van a ver todo textura, obviamente. Yo lo estoy viendo en una notebook y de pronto veo hasta el círculo. ¿Vamos bien? Seguí, Florencia. Esta densidad, esta también es densidad. Pero fíjense, el intervalo no es regular. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué voy creando? Tengo un intervalo I en donde hay intersección de círculos. ¿Vamos bien? Y el intervalo, perdón, ese era el X. El Y es más grande el intervalo y hay una separación y no hay yuxtaposición entre el primer círculo de arriba y el segundo de abajo. Entonces, cuando me voy al campo texturado, si uno se pone a ver, se van creando situaciones de línea como elemento texturante. Si yo me voy alejando, ya no voy a ver el elemento círculo, voy a ver un elemento lineal, todo aglobado como elemento texturante. Si me acerco, sí, voy a ver el intersticio y todo lo demás, pero si me voy alejando, voy a entrar a ver otra textura. ¿Por qué? Y esto depende de los tamaños. Cuando yo estoy a una distancia puedo ver una textura. Me alejo
esa repetición me puede estar dando otra textura en otro nivel, en donde la primer textura ya ni la veo. ¿Vamos bien? Si yo de esta me alejo 1 metro más, casi voy a entrar a ver solamente los elementos horizontales globosos. ¿Se entiende? Entonces, eso es el límite de percepción de la textura, que después lo voy a definir, pero vamos a ir. En esta situación de densidad con el inter, que Cristi, también es... problemas con el audio, se está empezando a cortar. ¿Querés que me meta de nuevo acá? Actualizar. A ver si lo evitamos ese problema. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me Sí, escuchan? perfecto. Listo. Ay, Dios mío, odio esto. Todo lo tecnológico no, me supera. Bueno, ¿les quedó claro entonces esto? Sigamos. Ahí estamos viendo un ejemplo, una delimitante en donde... a ver, ¿cómo se llamaba la chica que recién me preguntaba de las discontinuidades y de la repetición? ¿Cómo era su nombre? Porque acá, por ejemplo, es clarito. Ustedes tienen un muro con una traba, ¿cierto? Una traba de la dimensión que sea. Tiene una cierta repetición. Pero fíjense cómo en la repetición no pongo el ladrillo alternado, pongo, no pongo, sí, no, sí, no, sí, no. En el siguiente igual, porque es la traba del ladrillo, de la pared del ladrillo. Entonces ahí queda claramente, qué es esta historia de la repetición, ¿no es cierto? Y de los intervalos. Seguí, Florencia. Acá es igual. Bueno, acá hay una suerte de repetición irregular, ¿no es cierto? Encima en un plano de desarrollo curvo. Fíjense qué interesante esto, la luz le está dando de frente, por eso los elementos texturantes se pueden ver. Al fondo, de la mitad de la fotografía en vertical hacia la izquierda es la textura, o de 1/3. Acá adelante no, porque estoy viendo el elemento texturante. Acá pierde significado de textura y gana el significado de objeto texturante. En cambio, a la izquierda, ahí está los tazones, me encantó. Veo el objeto texturante, ahí no hay textura. Entonces, del tercio a la izquierda hay textura. Fíjense. ¿Lo ven? Nada más que tengo que mostrar una fotografía para que vean que de pronto puedo mostrar varias cosas. Y esto, si hubiera puesto la luz en vez de esa posición, sino atrás del muro, no veo nada de textura, porque la textura, ya vamos a ver, se visualiza si hay luz. Si no, son texturas bidimensionales, como lo que han hecho ustedes el año pasado. Bidimensionales, nada más. Variaciones de tinte, pero no a partir de la luz. Seguimos. Bueno, esto es un juego así también de repetición, intervalos. Vamos al de la izquierda arriba. Es repetición irregular. Pero fíjense que la densidad en horizontal es distinta a la densidad en vertical. La repetición de uno hacia el horizonte, al horizontal, perdón, tiene un intervalo que nos deja un intersticio cuadrado. Pero al repetirlo irregularmente hacia abajo, en diagonal o en un ángulo, el intervalo es tal que se sufre una yuxtaposición. Es algo lógico en este caso. O sea, estamos construyendo un muro, ya no solo es una cuestión plástica, sino también tecnológica del material y estructural. Bueno,
montones de ejemplos. Esto, seguí para abajo. Fíjense la repetición, no me acuerdo el nombre de la chica. Bueno, abajo a la derecha. Si uno se fija a ese nivel, claro. ¿En cuál estás posicionado? Ahí. Ahí veo todos objetos. ¿Dónde veo textura? De la diagonal para abajo, donde están los dos aventanamientos, los dos horadamientos. Ahí veo textura. Arriba no veo textura porque veo cada objeto. Pero si me alejo 50 metros, el plano diagonal de abajo ya no va a tener ni textura y voy a ver el del diagonal superior. ¿Me van siguiendo? Bueno, me dicen que sí, espero que sea cierto, porque esto es lo que voy a preguntar en el parcial, ¿eh? Sigamos. Bueno, acá vamos a lo mismo. Fíjense cómo esta superficie da una situación volumétrica increíble, que va sumado a cómo hemos aplicado la textura a la delimitante, porque podríamos haber cambiado materialidad en lo que es el techo de la vertical y se podría haber producido una discontinuidad visual de la forma, pero acá no. La textura envuelve. La textura está constituida en la delimitante formal. Esto es bastante interesante, porque da una situación de masa. Pareciera que fuera, que hasta en el interior, cuando hablamos, ¿se acuerdan de la de González Ruiz? Epistemológicamente hablando de lo de textura, que hablaba de las situaciones orgánicas e inorgánicas, y que uno visualizaba en relación desde el exterior lo que era la estructura de esa textura, cuando hablábamos de madera y que era la constitución del crecimiento del tronco, lo que nos daba la veta y uno veía, bueno, etcétera, etcétera. Acá pareciera que fuera una masa constituida internamente, como si fuera una montaña, por ese elemento textural. Seguí, Florencia. Acá está la otra historia de repetición y de discontinuidad. Hemos planteado todo el volumen, porque fíjense que la textura se está dando no solo en XZ, Z es la vertical, X es la horizontal del frente, sino que de pronto hay traslaciones de los elementos hacia adelante nosotros, que se vienen hacia nosotros. Entonces están en las tres dimensiones. ¿Es un muro? Sí. ¿Es laminar? Sí, pero está tomando volumen. ¿Entienden? O sea, no es un elemento que va contactándose únicamente por las aristas del hexágono, sino que algunos de ellos avanzan y otros tienen ausencia. Nos da una situación de profundidad y de profundidad entre subespacio anterior a la textura y subespacio posterior a la textura. Sigamos. Tamaño. Cuando yo les digo a ustedes, a ver, en líneas generales, ¿cómo ha crecido esa persona, un niño? Y sigue siendo el mismo niño, digo, medianamente, ¿no? ¿Qué pasa? La forma no está cambiando la escala. ¿Vamos bien? Pero en el caso de la textura, cuando hablamos de tamaño, y escuchen bien, porque esto diferencia de la densidad, el tamaño se refiere a la dimensión del elemento texturante, en mayor o en menor grado, ¿no es cierto? Pero que mantiene la proporción entre elemento texturante y elemento texturante. ¿Qué quiere decir eso? Que mantiene el intervalo. Yo crezco o hago crecer a ese círculo al 100%, el intervalo también va a modificarse el 100%. Si vemos los ejemplos de la izquierda, la unidad circular texturante es de 10, ¿no es cierto?
Y ahí dice las separaciones de 2. Es más fácil decir eso, ¿no es cierto? Pero en realidad, si el intervalo, el elemento texturante es de 10, ¿no es cierto? La traslación es de 12. Porque tenemos en el centro radio 5 más el otro radio 5 más la separación, el intervalo es de 12. ¿Vamos bien? Cuando yo lo hago crecer y digo, es el doble, para que sea la misma forma, porque si el intervalo se reduce, no es la misma forma. Por ejemplo, yo contacto un círculo con otro y no dejo intersticio, es una forma distinta. En cambio acá están independientes. Entonces, si yo hago crecer al elemento círculo al doble, en vez de 10 va a tener 20. La distancia entre forma y forma, en vez de 2, va a tener 4. Y lo más interesante, que el intervalo va a tener ¿cuánto? 24, que es el doble al 12 que había en el más pequeño. ¿Les queda claro? Entonces, mantiene la proporción de todo el elemento texturante. Por eso yo les hablaba al principio que el elemento texturante no es el círculo, en este caso es el círculo más el intervalo con los intersticios, para que la forma final se vea igual. Si vamos al de la derecha, vemos el plano texturado, ¿no es cierto? ¿Y qué he hecho? He agrandado al doble la textura. Bueno, ya no tengo textura porque ya ahí veo todos los elementos, ¿no es cierto? En el de la izquierda había textura, si estoy a una distancia por lo menos de 60 centímetros a la pantalla. ¿Mm? ¿Les queda claro eso? Pregunta de parcial, por favor, chicos. O sea, esto tienen que analizarlos. En los apuntes está tal cual. Sigamos. Sí, Nicolás, es aumentar o reducir en escala. Exactamente. Cuando yo hablé de simetría el otro día y dije que las operaciones de simetría era traslación, rotación, extensión. ¿Qué era la extensión? Un cambio de escala. ¿Qué quiere decir cambiar de escala? Que si a una esfera la veo pequeña, a esa misma esfera la puedo ver o más pequeña o más grande, pero la sigo viendo como pelota de fútbol y no como una pelota de rugby, porque si no, ahí es una extensión proporcional. Lo aumenté de un lado y no de otro. En este caso, cuando uno habla de tamaño, porque acá también se va a ver la historia de la pelota de rugby, ¿eh? Ya esperen que está en el de orientación. En el de tamaño es netamente de escala, escalar. La forma es la misma. ¿Claro? Sí. Fíjense la textura de atrás. Teóricamente pareciera que fuera el mismo elemento, nada más que uno es más grande y otro es más pequeño. Todo es cuestión referencial, ¿no es cierto? En la base se intenta ver textura, se intenta, no se ve en ningún lado, porque a esa distancia veo cada uno de los elementos, pero si me alejo más, voy a ver la textura que es la de los intersticios, ¿no es cierto? Señala los florcitos. Y los grandes son los que se van a ver como objetos. Y esos de abajo, si yo me alejo, van a entrar a verse todos como intersticios, como textura, perdón. ¿Queda claro? Sigamos. Ahora viene orientación. Pareciera que la orientación está relacionada a que para qué dirección se va. Y no es solamente eso. La orientación es una dirección, pero está relacionado en qué orden de proporción entre los elementos y los intervalos, o ambos, o sea, puedo manejar las dos cosas, o los elementos con sus tamaños, o los intervalos, o ambos. Manejando estas variables de que en el orden voy a ir modificando
y no escalarmente, puedo producir direcciones o, al contrario, carecer de direcciones. Por ejemplo, si una textura tiene una dirección, a lo mejor la anulo. Entonces, son texturas direccionales. Una textura que a lo mejor es horizontal la puedo transformar en vertical o en diagonal. Ya vamos a ver. Y esto en realidad es lo que nos posiciona con la textura y los movimientos o las direcciones axiales o visuales o movimientos. Algunas texturas pueden ser direccionales y otras no ser direccionales. Vamos a la siguiente para que lo entendamos. Por ejemplo, yo tengo la textura que hemos visto a la izquierda, ¿no es cierto? Esto lo voy a volver a leer. La orientación está relacionada con la direccionalidad o dirección. Está relacionado con el orden. El orden es la ley de cómo voy moviendo. Tanto forma en X con el intervalo en E, tanto en Y con el orden. Relacionado con el orden de proporción entre los elementos, los intervalos o bien entre ambos. La textura presenta dos posibilidades extremas, con dirección o carente de ella. Entonces, acá, si uno ve el de la izquierda, que es el original, que hemos venido trabajando en ello, ¿qué hemos hecho en el de la derecha? Hemos directamente a la forma original, hemos modificado, por un lado, hemos hecho crecer el elemento círculo en una sola dirección. ¿No es cierto? El elemento texturante. Entonces, ha crecido el círculo, ha crecido el intervalo, pero al crecer se ha achicado la dirección entre el círculo superior y el siguiente de abajo y el siguiente de abajo. Pareciera que se hubieran contactado. Si uno lo entra a mirar un poquito más lejos, ve una textura que es vertical. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y qué he modificado? Solamente un crecimiento de 3 veces en el sentido de las X hacia la derecha. He modificado el elemento texturante y su intervalo. Y su intervalo en el sentido horizontal, porque en el vertical es el mismo al primero. En I es un intervalo I, que va del centro del primer círculo al centro del segundo círculo para abajo. ¿Estamos bien? Esa distancia se ha mantenido. Correrlo para la derecha y vamos a ver si se ha mantenido o ha crecido apenas un poco. Está igual. Pero ¿cómo ha crecido en horizontal? Ahí tenemos el intervalo I y fíjense el intervalo ahí. ¿Entienden? Es como si hubiera estirado la figura. Eso es orientación. ¿Qué me ha provocado? Saber que si yo hago esto, se me van a juntar en vertical y la orientación de la textura ahora no va a ser uniforme como en el de la izquierda, va a ser vertical la textura. Nos está dando direcciones ascendentes o descendentes. ¿Les queda claro? Eso es orientación. Seguí, Flor. Otra orientación. ¿Qué hemos hecho? En el original el intervalo lo hemos separado distinto. Hemos contactado, que esto ya lo hemos visto, hemos contactado con el intervalo todos los elementos de textura en la horizontal y hemos dejado un intervalo más separado en la vertical. ¿Qué nos ha dado? Una orientación horizontal, porque aparece un elemento texturante con un movimiento, ¿no es cierto?, horizontal, que es el de arriba, que después se va apareciendo que se repite hacia abajo. ¿Queda claro? No, no se va a grabar la clase porque esto está tal cual
los apuntes. Así que tienen que aprender, están en segundo año, a manejar bibliografía y apuntes. Seguí. Bueno, ahí los intervalos van a ser distintos, en una dirección y en otra. Y me lo hace diagonal, ascendente total, y es el que tiene más movimiento. Seguí. Acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos separado más la repetición en el intervalo en X y hemos contactado o hacer un intervalo mucho más corto que contacta, y tenemos una textura direccional con dirección vertical. ¿Qué estamos manejando? El intervalo. En el primero estuvimos manejando la forma del elemento texturante en una dirección. Ahí está. Por ende, al ampliar el intervalo en X, también se amplió el intervalo, porque es el elemento texturante en general. Y eso tienen que observarlo porque es pregunta de parcial. Eso tienen que entrar a ver cómo es uno y cómo es otro, qué ha pasado. Tienen que visualizar las cosas. Sigamos, Flor. Bueno, ahí ven las direcciones. ¿Cuál es la más activa? Y la diagonal. ¿Cuál es la que sigue en movimiento? La vertical, es una cuestión muy gravitacional, que es la de abajo. Y la otra descarga todo su peso en la horizontal, marca mucho el peso de la forma. Y es la más estanca. Seguí. Otra orientación direccional, fíjense. Nos da otro sistema o elemento textural. Es globoso, no continuo y en vertical. He ido repitiendo de otra forma con otro intervalo y me dio otra textura. Y es direccional. Sí. Bueno, yo no me acuerdo si lo mostré a esto. ¿Florencia lo he mostrado en algún momento? No, todavía no, ¿no? No, Bueno, que esta es la la embajada. primera vez que lo ¿Cómo? vemos. ¿Cómo? Que esta es la primera vez que lo vemos. Listo. Bueno, esta es la embajada de los países nórdicos. Y acá, si uno tiene una lectura del espacio, esta es una obra muy interesante que la vemos en los criterios de sintaxis, después las volvemos a repetir. Y acá lo interesante e intencional de la obra es que si ustedes ven el conjunto en la imagen de arriba, es un conjunto de formas independientes que se están relacionando por proximidad cada una de ellas, no se contactan, y son cada una de las embajadas, más el edificio de la derecha, que es el administrativo. Pero acá, lo interesante de esta forma arquitectónica, de esta obra, es que a pesar de que los elementos o cada parte o cada embajada significada en un edificio están separados, hay un elemento laminar que envuelve toda la forma y está trabajado texturalmente. Toda la embajada está trabajada texturalmente, porque todas las delimitantes de cada una de las partes son elementos laminares texturales distintos, pero tienen esa característica. Entonces, la delimitación, en vez de ser maciza, pareciera que fuera como una envolvente a cada forma, y la envolvente final que abarca, que es la que ustedes tienen en la imagen, en la gráfica de la izquierda abajo. Ahí tenemos el elemento laminar que recubre todas las formas. Después tenemos en el del medio todas las embajadas generadas con una forma X. Y lo que ven a la derecha, que es la otra parte y la esencial, es el espacio abierto. ¿Por qué? Este es el espacio que conecta y articula cada una de las partes. O sea, pareciera que el espacio abierto no es espacio, no es arquitectónico, es separación. No es así. Porque ese espacio está constituido por la delimitante de todos los edificios exteriormente, pero en el interior de todo el conjunto. ¿Eso queda claro?
El espacio abierto está constituido por la delimitación de todos los edificios en su interior. Sigamos. Ahí está el edificio. La delimitante es la que ven arriba y el edificio de más atrás es el ingreso y el edificio de la parte administrativa. Lo que es de color azulado, verdoso, como quieran llamarle, depende de cómo lo estén viendo, esa es la delimitante que encierra, pero también constituye a cada uno de los edificios en su interior. Fíjense, si uno entra a analizar, cada uno tiene su textura, algunas en distintos niveles, ¿no es cierto? Porque es la placa, en la de arriba, el elemento textural metálico rectangular que se desliza en dirección Z hacia arriba, pero después ese elemento o barra se va a deslizar por toda la curvatura. Y cuando llega a los aventanamientos del edificio del interior, cambia su textura. Eso entienden, ¿no? Yo puedo poner, es que tendría que estar con el cursor yo. Arriba, Flor, la delimitante con su textura va repitiéndose en forma vertical hasta que llega al aventanamiento ese que ven en negro o oscuro. Después nuevamente es textura, nuevamente aventanamiento, nuevamente textura, nuevamente aventanamiento. Pero esos intersticios que van quedando de aventanamiento tienen una partición que a lo lejos también se ve textural. Por supuesto, cuando se acercan no, porque ven la ventana, ¿no es cierto? Ven el objeto. En el caso de la foto de abajo, tenemos otra situación de elementos texturales, porque ven situaciones ustedes de un color de madera y otra horizontal gris, en la foto de abajo, a la izquierda, en toda la delimitante. Si uno se acercara, o así, a esta distancia, ve una textura en elemento que es ocre, en el marrón, pero el elemento gris que se va repitiendo y es una horizontal, eso ya no es textura porque están viendo la forma. Pero fíjense cómo ha sido generada. Ha sido generada con el elemento marrón de madera que ha sido trasladado en el eje Z hacia arriba. Después aparece el gris, nuevamente la madera, el gris, nuevamente la madera. ¿Bien? Todo ese elemento eso. Y se va trasladando hacia arriba. Me forma una delimitante que después esa hacia arriba. Ese elemento vertical de la derecha lo voy repitiendo por toda la delimitante y me va a dar después otras características que es la textura del elemento gris. Yo me voy a alejar tanto que la textura va a ser el gris y no el marrón. O sea que una textura por la distancia saltó y la otra, su límite inferior, ya no lo veo y se anula como si fuera un plano marrón. ¿Queda claro? No vamos a terminar hoy. Bueno, sigamos. ¿Ven? Ahí está el elemento en la foto de la izquierda. Está la placa que es la delimitante exterior y ya el edificio con sus características. Ahí se ven los aventanamientos, no hay textura, y empieza a verse la delimitante a la derecha, ¿no es cierto? Que a esta distancia se ve no textura, porque se ve cada uno de los paños. Capaz que si me acerco veo la textura de cada paño, y sí veo una textura particular, que a lo mejor es de un prefabricado o de una madera. Bueno, a la derecha está la delimitante, con todas sus características, que cuando se abre ese elemento pivota, ese elemento texturante, que es esa placa metálica, cumple una función de aventanamiento hacia adentro del espacio y toma otras características espaciales y de delimitación en donde casi no veo el elemento texturante. Se ve todo el aventanamiento hacia adentro. Sigamos. ¿Ven lo que yo les decía a la izquierda? Se ve la placa y si uno entra a acercarse, a ver si te podés acercar, Florencia, a los prefabricados de la izquierda.
Pero no, a la delimitante, es a la de arriba más que nada, que tiene más luz. Ahí está. Si uno se acercara muchísimo más, entraría a ver la textura, pero ya no ve esa placa como el elemento texturante, ve el material de la placa como textura. ¿Me entienden? Ahí lo vemos como objeto Cristi, arquitectónico, como elemento morfológico. La definición de la imagen no lo permite, pero No ¿no lo es como un permite, si no se microperforado vería. o una cosa así? Eso es un prefabricado. Sí, pero no tiene como la imagen, por así decirlo, de un microperforado. No, Ah, no, es opaco, no es perforado. No es opaco porque es toda la delimitante del edificio y fíjate dónde tiene los aventanamientos. ¿Lo ves? Claro, No, ahí no, es donde están las como... ventanas pareciera perforado, las ventanas abiertas, se trasluce el cielo, por eso no sé si es en ese sector nomás o toda la delimitante es el mismo material. Queda la duda. ¿Viste que cuando... tiene la característica que cuando va al... Puede ser que sea así microperforado, digo, no la tengo clara. Habría que ver una En imagen función de lo que de decías a la noche. derecha, sí, pareciera eso, porque se ve translúcido. Pero bueno, ahí no se ve por la fotografía, habría que buscar una imagen más precisa. Seguí con la siguiente. Y bueno, ahí tenemos en el segundo edificio otra textura, acá volvemos a lo mismo, el S. Ahí se ve la textura perfectamente desde esta distancia, ¿no es cierto? Pero no la textura vertical, sino los elementos que cada parcialidad tiene adentro, los elementos texturantes, ¿los ven? A ver, acércalo, Florencia. De lejos se ven los elementos verticales y ahí tienen, adentro de estos elementos verticales, cada uno de los horizontales. A la distancia anterior a la que estamos viendo ahora, se veían como textura esos elementos ahí, los elementos horizontales adentro y los verticales como objeto. Y si nos acercáramos, nos alejáramos unos 50 metros más, el elemento vertical va a ser el elemento texturante. Eso queda claro, ¿no? Bien, sigamos. Eso ya está, ya lo hemos visto. Sigamos. Ahí la unidad texturante se rebate, entonces ni se ve casi. Se ve el horadamiento hacia el interior. Ven que es como un... En una época se usaba muchísimo, acá el lenguaje arquitectónico fue terrible, acá en San Juan, con esas placas pivotantes metálicas. Sí. Bueno, seguimos con las mismas texturas, fíjense la textura del... Esa foto siempre estuvo de más ahí, y se quedó más. Sigamos. Ahí está. Ese tiene otra textura y ya no es la envolvente, es el edificio administrativo, que tiene otro tipo de materialidad, que no es la misma que en las embajadas. Seguí. Y ahí tenemos otra situación que también, como verán, el lenguaje, lo que caracteriza la manera en que se expresa toda la embajada, es con elementos texturantes en las delimitantes. Ahí tenemos una que es del interior, y fíjense cuál es el elemento de textura. Y es una, diríamos, varilla, una sección de madera muy fina, colocada sobre un bastidor, que nos está dando una textura. Ya desde a esta distancia, en la foto de la derecha, si uno ve para arriba, se ve textura. ¿Mm? Y en la de la izquierda vemos textura al final. Y acá a la derecha individualizamos el elemento, ya no el elemento, el objeto. Está bien decir objeto. Pero ven que el lenguaje en toda, de una forma o de otra, el leitmotiv es la
esta piel, esta delimitante textural. La que envuelve, la que define y la que caracteriza. Seguí. Orientación no direccional. Y ahí la que me preguntó en repetición, ¿cómo se llamaba la chica? Que no me acuerdo, que recién le pregunté de vuelta. Que me preguntaba si en la repetición, yo le decía que tenía una ley de orden abajo, pero que tenía ausencia en la repetición. Iban diciendo cuál aparecía y cuál no, pero la ley quedaba clara. Acá no hay ninguna dirección determinada. ¿Mm? Y pueden haber intersticios en donde no entre más nada y no entre otra forma. ¿Entienden? No tiene una dirección, el orden de repetición determinada, lo cual no nos está dando una orientación determinada. Está como homogéneo todo, para cualquier lado. Sigamos. Eso, sin dirección dominante, lo hablamos el otro día, que este es el Museo del Louvre en Abu Dhabi, de Jean Nouvel. ¿Se acuerdan que eran tres elementos, tres cascos de esfera, tres porciones de esfera que tenían un orden geométrico terriblemente ordenado, los tres, y que superpuestos a través de la luz, que es la textura que entra, no nos da un orden determinado? Estamos hablando de apariencia, es lo que aparece, es lo que parece, lo que se percibe en la forma. ¿Entienden? Ahí no hay no se tiene una lectura de un orden determinado. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, tres órdenes absolutamente determinados que compactaban el espacio puestos uno sobre otro. La luz entra por donde puede, por los intersticios de las formas, por donde puede pasar. Seguí. Esta no es que no tenga dirección, tiene muchas. Está más que obvio, fíjense. Y cobra espacio, la textura. Está como aplastada y después se va deslizando y rotando para quedar vertical. Esto parecen las placas de Sumaya, pero las placas de Sumaya eran mucho más estricto por las cuestiones geológicas, era mucho más estricto su orientación, ¿no es cierto? En este caso no. Seguí. Ya no sé si meterme en intensidad o esperar al miércoles porque esto hay que verlo de una. Y quedan 15 minutos. ¿Qué hacemos? Florencia, Ana. Sí, sí. Hay muchas diapos, Cristi, si no le metamos velocidad, pero vos sabrás. Y viene lo de clave de valor. La clave de valor. Puedo empezar a hablar un poco, si querés. Y terminen los 15 minutos y retomamos el miércoles. Son unas 10 diapos aproximadamente, 10, 12 diapos, hasta pasar después a el tema de los límites de percepción. Bueno, doy un poco. No creo que termine, Bien. pero doy un poco. Bueno, ¿a qué se refiere? Esta es una de las variables, la última. Cuando yo estoy... voy a volver a repetir, ¿por qué tomamos intensidad y por qué tomamos el espacio? Y porque hemos decidido que van a ir dos variables más para poder manejar los contenidos de la forma arquitectónica en el espacio. Y porque trabajamos con Munsell, el modelo de Munsell en color, donde la estructura del modelo está constituido a partir de la luz, el color. Y porque la textura, si no hay luz no hay textura en el espacio. Entonces, ligado lógico visual
lo que es la luz. La textura, ¿se acuerdan cuando hablamos de las entidades visuales en el espacio? Bueno, la textura no es independiente de las entidades visuales. Otro punto a tener en cuenta, la textura visual no lo es del atributo color. La textura visual es del atributo luz. Entonces, vamos a manejar en este tema muy bien el tema de la... ustedes saben que el color, la forma de medirlo es tinte, valor y saturación. Son las variables con las cuales nosotros podemos a cada tinte, en cualquier circunstancia, poder medirlo. Acá también vamos a medir la cantidad de luz en lo que tiene que ver la textura para ver cómo se visualiza. Entonces, y tomamos la dimensión valor del color y de la luz y de la intensidad en la textura, porque el valor es la cantidad de luz que tiene un color o un no color, como por ejemplo del blanco al negro. Y porque si sumamos con lo que yo les dije a ustedes al principio, que la textura, hay textura cuando hay luz, en tanto exista la luz, aunque sea poco, pero existe luz. Si no hay diferencia de valor entre los elementos texturantes, o sea, diferencia de luz entre los elementos texturantes, no vamos a percibir la textura. Entonces, tiene que haber diferencia de valor. ¿Se puede dar en qué? Entre los elementos texturantes. A ver, nos pongamos en el ejemplo de adelante. Entre círculo y círculo. Ustedes vieron un círculo blanco y un círculo blanco. ¿Hay diferencia de valor? No, es el mismo valor. Es la misma cantidad de luz que tiene ese círculo blanco. Entre los elementos texturantes e intersticios, ¿había diferencia de luz? Sí, el intersticio era negro, carecía de luz. Y el elemento texturante tenía el 100% de luz, de valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay ahí? Un contraste que me evidencia un intersticio y un elemento texturante. Entonces, ¿de qué va a depender? De cómo va a cambiar la incidencia de la luz, porque yo puedo tener una luz determinada, y si la pongo vertical, me va a arrojar sombra hacia abajo. Si la pongo de frente, a lo mejor me la aplana. Ya vamos a ir viendo ejemplos. Entonces, ¿qué es importante? No solo que haya luz para ver textura, sino cómo voy a ver la textura es en qué ángulo de incidencia va a venir la luz con respecto a los planos y a la forma de la textura y dónde estoy visualizándola yo. ¿Queda claro eso? Seguí. Acá lo que vemos es un ejemplo de... ¿Es tu conexión? ¿Se escucha? Sebastián Gil Sí, no Cristi. escucha. Listo. Actualiza bien. la página, Sebastián, porque nosotros escuchamos bien. Sí, pero escríbanle porque no está escuchando. Ahí le escribí. Bueno, a ver. Necesitamos diferenciar que lo que ven ustedes ahí es una escala de negro al blanco, una escala del negro que no tiene luz al blanco arriba que tiene el 100% de luz. ¿Eso queda claro? Se llaman gradientes. Si nosotros ubicamos cualquier tinte, y son los de la derecha, vamos a ver que cada tinte tiene una cantidad de luz propia. Y en el círculo cromático que ustedes han pintado, me imagino, y han elaborado el año pasado, creo que no, Ana. ¿Qué nos dijo el Carlos? ¿Habían hecho el círculo cromático? Lo hicimos con materiales que teníamos en casa, profe. Bien, entonces no saben hacer mezclas. Lo vimos en la teoría, pero no lo hicimos en la práctica. Bueno, Pero vamos a tener que ir elaborándolo a la experiencia a
medida que vayamos nosotros trabajando. Entonces se van a tener que esforzar un poquito más y nosotros orientar el tema del color a que ustedes no han hecho la práctica. Pero para que vayan el ojo acostumbrando. Si uno ve, y acá viene la historia por la cual estamos hablando de mezclas y de tintes, ustedes tienen un círculo cromático. Fíjate si en la siguiente está el círculo cromático, negra. No. Seguí. No, no está. No está. Está en color. Bueno, vamos a hacer la experiencia así con lo que estamos viendo ahora. Hemos puesto en forma paralela un gradiente de valor bajo, negro, o sea, 0%, y... sí, por eso te pregunté, Ana, porque si el Carlitos lo había hecho, por eso te pregunté, me parecía que había dicho que no. Por eso, bueno, voy a recalcar un poquito más acá. Y a lo mejor llegamos hasta acá nada más y después sigo con el miércoles. Sí, Benjamín, esta variable de intensidad está muy relacionada con el brillo, porque valor o brillo son sinónimos en las variables de color. Es tinte o tono, valor o brillo, porque es brillo de luz, la cantidad de luz que refleja un tinte, y la saturación, que es la pureza del color. En el círculo cromático hemos extraído estos colores de acá, que se ven a la derecha, para ver la cantidad de luz que tiene cualquier color. Fíjense, los de arriba, el amarillo, para poder visualizar esto es medio tonto lo que les voy a decir, pero lo van a tener que hacer. Para poder ver la cantidad de luz de un color, entrecierren los ojos casi para cerrarlos y miren el color amarillo. Se les tiene que equiparar la cantidad de luz que tiene, al igual que el primer gris de la barra de la derecha. Si lo ven en horizontal, esos dos tintes casi tienen la misma cantidad de luz. Tengan en cuenta que están en una computadora. A ver, eso puede entrar a variar. Pero lo mismo es mejor que estar en clase, que con el cañón no se ve nada, que ustedes de eso no tienen ni idea, pero tenemos un cañón que proyecta y se pierde la cantidad de luz, varían los colores. Así que están en eso, corren con el caballo del comisario. Bueno, así cada uno de los tintes. Fíjense, vamos al extremo de abajo, ese azul de abajo es casi, está con tanta mezcla de negro, ese azul, que equipara la cantidad de luz. Por ejemplo, si ustedes hicieran una captura de pantalla de esta pantalla y la llevaran a transformarla a la foto solamente a blanco y negro, van a poder equiparar perfectamente. Se los prometo que para la próxima clase se los voy a hacer, porque esto es un tema de color, pero voy a hacerles esta pantalla para que podamos equiparar. Si vamos al magenta... Cristi, si me das un segundo, Sí. se los muestro. Ah, bien, fantástico. Esto tiene, voy a seguir hablando, esto tiene que quedar absolutamente claro para entender el tema que vamos a ver, que no los voy a saturar ahora. Voy a terminar con esto y vamos a ver claves de valor el miércoles que viene. Ya se nos va corriendo un poco el cronograma, pero bueno, no va quedando otra. Por ahí, si te parece, Cristi, más allá de lo que muestra la flor, si falta algún detalle más de color que sea necesario que se lo planteemos a los chicos para no ocupar la clase que viene con algo de color, podemos armar algo y lo subimos en el Facebook o en el Classroom. Y van completando esto con la clase que vos sigas la próxima. Lo mismo tengo que subir lo de claves de valor y esas cosas, así Bien. que seguro que Perfecto. no hay problema. Bueno. Bien, porque aparte es tema de parcial. Yo no engaño, yo voy advirtiendo para que vayan estudiando. Es muy básico el parcial, pero tienen que saber todos estos conceptos. Bueno, yo creo, esperemos a Florencia y
Y creo que terminamos acá. Bueno. Em, Cristi, estoy ahí, estuve fijándome en el Classroom, hay algunos chicos que todavía no han entregado. Es muy importante que entreguen el trabajo práctico 0A, porque si bien tiene recuperación, como se aclaró en el Facebook, es importante esta primera entrega, porque es un trabajo que tengan en cuenta que es repaso de los conocimientos que han estado viendo el año pasado. Así que deben entregar hasta lo que hayan llegado. Si no han completado todas las gráficas, no importa, pero entreguen lo que tengan. ¿Bien? Es obligatorio lo de hoy, así que por favor entreguen lo que sea y se comunican. El 0B, yo ya pasé el cronograma, Jimena. El cronograma de toda la actividad del año ya lo pasé en el Facebook. Por favor, fíjense, dice cronograma 2021. Además, Primero, Cristi, está parciales subido en el día Classroom. Está subido en el Classroom también de cada comisión el cronograma, además de estar en el Facebook. Tienen todos los datos, digamos, ahí. Fíjense cómo le he pifiado en el amarillo. El amarillo, bueno, esto también tiene que ser una cuestión de captura de pantalla y un montón. Tendría que haber ido arriba, casi al 100% de cantidad de luz. Y es un amarillo, no es un blanco. Estamos hablando de cantidad de luz. Fíjense el de abajo, los dos azules casi están igual al 90%, no al 100% del negro. Estoy viendo desde abajo hacia arriba. El primero azul, el segundo azul, el de la derecha sí tiene la misma cantidad de luz. ¿Lo ven? Sería S con S. Después, el siguiente, Flor, está igual de cantidad de luz. S y S está igual. El siguiente también. Que es el amarillo. El amarillo tendría ido que ir, ahí. claro, ahí. El segundo... chicos, por favor, vayan respondiéndole a las chicas que van saliendo de la comisión A y E. Ana. Bueno, ¿entienden? Y no estamos hablando de tinte, porque ahí el tinte se fue. El tinte es la definición que define propiamente el color, en decirle amarillo, vermellón, magenta, cian, verde, lo que fuera. Pero ahí, ¿qué estamos viendo? Cantidad de luz. Valor. ¿Cómo es que me dijo este chico? Brillo. ¿Mm? Ahí estamos viendo nada más que nosotros vamos a hablar de valor este año. Valor o cantidad de luz o brillo. Pero vamos a hablar de valor. Son nuestros términos ahora. Pero equivale valor a brillo. ¿Mm? Bueno, ¿les queda claro? ¿Cristi? Sí, Mirá, chicos, no sé en qué Classroom estará Daje de ir, pero probablemente esté subido un cronograma que modificamos esa fecha. El último cronograma la tiene el 19, que es el día de hoy. y está el Están cronograma hablando subido. del A, 0B pone, no sé, si estamos entregando el A primero. Estamos entregando el otro es el 26. Claro, no sé, bueno, se debe haber confundido, supongo ahí el alumno, pero pone que la fecha es el 17. No sé con qué, ya lo chequearemos en este Classroom, no sé con qué comisión está. 26. El 0B es para el 26. Claro. Y hoy era el 19. Aparte, yo lo he subido en el Facebook, lo he escrito. No solo está en el cronograma, sino que he puesto las fechas. Vayan leyendo el Facebook, chicos, que es lo más rápido. Ahora se van a dirigir, lo que aparezca en el Facebook también va a aparecer en el Classroom de cada comisión. Además, en el Classroom, está muy ordenado en el Classroom, Cristi, porque en el Facebook, si bien uno lo va poniendo, si vos perdés el hilo de la conversación, se te puede quedar abajo. En el Classroom no, son pestañas fijas en donde hay cierta información que podés recurrir en cualquier momento. Así que puede ser que el cronograma, no sé en qué comisión esté esa alumna, haya quedado un cronograma anterior. Es posible porque nos podemos equivocar. Ya lo chequeamos, pero de todas maneras se ha mandado la información por varios lados. Y me preguntaban del parcial, es el día 7. Lo tengo abierto el cronograma, si quieren lo comparto en pantalla, si no, chau. 7 de abril. Bueno, ahora el cronograma va a estar medio embromado porque ya nos estamos por extendernos, por el problema de hoy y toda la cuestión.
no podemos terminar hoy las teóricas, así que el miércoles dictamos el trabajo práctico y terminamos esta clase teórica. Y vemos si lo de variables negras lo vamos viendo después sobre la marcha. Así no nos atrasamos, ¿me entendés? Ana. Bien, sí, bien, perfecto. Me dan 15 minutos y termino yo esto el miércoles que viene y después es solo práctica y se meten a cada comisión en cada grupo. Y dictamos el trabajo práctico. Para el miércoles que viene, a ver, ¿es feriado qué es? ¿Para qué estoy perdida? 24. Espérate que abra el... Sí. Florencia, dame y comparto pantalla, pongo el cronograma, lo tengo abierto si querés. Sí, mejor, Ana, porque yo tendría que estar abriéndolo. Dame Flor y comparto. Florencia. Ay, perdón, Ana, estaba hablando muda. No hay problema. Ahí está, lo estaba Día compartiendo. difícil. Lo estás compartiendo vos, listo. Sí, Dale, ahí está buenísimo. compartido. ¿Lo Perfecto. ven? Ahí me apareció, día sí. difícil hoy. Sí. Ah. Ahí está. Bueno, si se fijan en el lila, primero vienen las teóricas arriba, después vienen los 2 trabajos, 0 y 0. Después vienen los 3 trabajos oficiales en colores naranja, amarillo y un naranja ocre. Después vienen los parciales. El parcial se ve que es el día 7. Viste, hoy tendríamos que haber estado tomando lo del... Pero no llegamos. Sí, Sería la a ver. fecha, ahí está. Ahí está el trabajo del 0B, el 0A es hoy, ahí está. Es el día 19. Después tenemos el de cuadernillos el 26. El viernes que viene. El viernes que viene. el de Después Castilla. viene, mientras tanto ya empezamos el miércoles que viene. No, el viernes que 26. viene. Claro, es feriado el 24. Claro, el viernes que viene arrancábamos ya con taller del trabajo práctico número 1, pero lo dictábamos hoy que no se va a poder hacer. La otra es que, bueno, evaluemos a ver cómo se puede avanzar desde el Classroom con ese dictado. Lo evaluemos y veamos, nos comunicamos con los chicos, Cristi. Sí, Para que no se muevan tanto las fechas. Para que empiecen a trabajar. Dale. Porque aparte ya están subidos en el Facebook todos los trabajos. Sí, y en el Classroom también. En el Classroom. Listo. Bueno, chicos, por favor, les pido, díganle a sus compañeros que como puedan, aunque hayan hecho un solo ejercicio, entreguen hoy. Pueden entregar hasta la tarde, tarde-noche, pero entreguen. Por favor, díganle. Que tengan buenas tardes. Jimena, el 0B ya lo dijimos el viernes que viene. Ahí, Daniela Gómez, envíame el mail, mandame el mail por Facebook, que ahí lo he estado pidiendo en Facebook, al mail tuyo y el de tu compañera de grupo. Así les hago la invitación ahora en el Classroom y me lo envías a mí. Después Florencia, que borre lo que has entregado, que se lo pido, no hay problema. Pero envíame tu mail. Mira, y si el viernes que viene entramos unos 15 minutos antes para el, que vamos a estar en la misma, para el explicado del trabajo, pero vamos a estar en la misma, no he dicho nada. Después lo vemos. No, después lo vemos tranquilo y lo vamos comunicando por el Facebook o por el Classroom. Dale. Sí. Gracias, hasta luego, que tengan Buenas buen fin de tardes. semana.